¿Qué opinas sobre lo que dijo el filósofo de Adictos a la filosofía? La filosofía es más fundamental que la ciencia. No tiene idea de lo que está diciendo, pero él vende eso. Si no dice eso, queda mal. Mira, no me gusta hablar mal de youtubers, pero alguna vez vi el video que hizo sobre el cientificismo y es un hombre de paja total. Dijo que los cientificistas son personas que dicen una serie de estupideces que no he conocido yo nunca a nadie que diga. A todos los que nos acusan de cientificistas, nadie dice las tonterías y las majaderías que este sujeto les atribuye, nos atribuye, y una vez que nos las ha atribuido, pues es muy fácil demolerlas, ¿no? Es que ese señor dice que hay que pegarles a los niños, y yo, que soy superior, digo que no hay que pegarles. Pues sí, tienes razón, no hay que pegarles, pero oye, el señor ese no dijo lo que tú dijiste. Es su business. Imagínate si se le cae el asunto y tiene que trabajar. Va a ser muy difícil. Entonces yo creo que... Y además ha encontrado eco en personas enamoradas de la filosofía que estudiaron ciencias y ahora la gente cree que la ciencia es filosofía, por lo menos sus espectadores, y hacen shows conjuntos así como sí, Laurel y Hardy, pero con menos gracia, y se hacen, y son felices, pero se equivocan. La ciencia, la filosofía no pudo generar la ciencia en 2000 años, 3000 años. Y cuando un crítico de la filosofía como Bacon marca un método que es totalmente distinto al de la filosofía, lo rechazan y siguen rechazando la ciencia hasta hoy, diciendo que su filosofía hace cosas mejores, más valiosas, más maravillosas, más extraordinarias. Y para difundirlo usan la ciencia, YouTube, Internet, la electricidad y se ponen gafas para corregir la vista porque, ¿sabes? Newton